Bienvenida, bienvenido a una nueva sesión de nuestro curso de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Lucero Álvarez Miño, yo soy docente del Departamento de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El tema de esta sesión es torque magnético sobre una espira de corriente. Recapitulando, toda esta historia comenzó con preguntarnos cuál era la fuerza que ejercía un campo magnético sobre una carga de movimiento. De la carga de movimiento pasamos a la fuerza sobre un elemento de corriente y ahora vamos a interesarnos por una configuración especial que es una espira de corriente. Y la pregunta motivadora es, ¿qué tendrá que ver un motor con una espira de corriente? Y verás al final de esta clase que tiene todo que ver. Entonces, para iniciar, hemos aquí presentado, está dibujado una espira. Vamos a empezar con una espira cuadrada de radio, no de radio, sino del lado L. Por esa espira circula una corriente I. En el diagrama se muestra la dirección de esa corriente y está bajo la influencia de un campo magnético B, que lo estamos considerando también un campo homogéneo. Entonces, para calcular la fuerza magnética sobre esta espira, vamos a echar mano de lo que aprendimos en la clase inmediatamente anterior, que fue la fuerza magnética sobre una corriente, específicamente un alambre recto de longitud L. Pasemos entonces al tablero para hacer nuestros cálculos, que ya verás son muy sencillos. Entonces tenemos nuestra espira, dijimos que del lado L tenemos el campo magnético y la corriente I que circula por la espira. Entonces, ¿qué tenemos? Como aprendimos anteriormente, sobre este lado, ¿qué ocurre? El campo B y la corriente son antiparalelos. Y sobre este lado, el campo B y la corriente son paralelos. Como aprendimos entonces, sobre estos dos lados, el campo magnético no ejerce fuerza, porque recordemos que lo que nos dio es que la fuerza, ¿cierto?, va a ser igual para un conductor recto de corriente I y longitud L, va a ser igual a I por L por B, por el seno del ángulo entre la corriente y el campo magnético B. Entonces, en estos dos lados, por ser el ángulo 180 y 0, la corriente es nula. ¿Qué ocurre sobre este lado? Sobre este lado, entonces, tenemos que recordar que la fuerza que nos resulta es el producto cruz I cruz B. I cruz B nos va a dar una fuerza en esta dirección. Esa es la fuerza que actúa sobre este lado, y la magnitud de esa fuerza es F, es igual a I por L por B. El ángulo entre la corriente y el campo es de 90 grados. Sobre este lado, de nuevo hay que hacer el producto cruz I de L o I cruz B, y la fuerza nos va a dar en esta dirección. Tenemos entonces dos fuerzas de igual magnitud que actúan sobre la espira. Estas fuerzas, al ser de igual magnitud y dirección contraria, no provocan traslación de la espira, pero sí se va a producir un torque. ¿Por qué? Pues vamos a pasar aquí un eje por el centro de la espira, y con respecto a este eje vemos que hay un brazo para esta fuerza y un brazo para esta otra fuerza. Entonces podemos calcular el torque correspondiente o respecto a este eje que he puesto aquí de giro, pongámosle O.
Entonces, recordando el curso de mecánica, torque de cualquier fuerza es igual al producto, otra vez el producto cruz, R cruz F. Y en nuestro caso, ¿qué ocurre? R, que es este vector, vamos a poner aquí el nombre, R, y F son fuerzas, son vectores perpendiculares. Entonces, si calculamos aquí, escribimos la magnitud de este torque, va a ser simplemente R por F, porque el seno de 90 es 1. Y el torque de esta otra fuerza va a ser, igual. En nuestro caso, ¿cuánto vale R? R es L medios, medio lado del cuadrado. Entonces nos va a dar L medios por la fuerza, la magnitud de esa fuerza es I por L por B, ¿cierto? Como queremos calcular el torque total, y tenemos es simplemente la suma de estos dos torques, nos va a dar 2 veces L medios por ILB, y eso es igual simplemente a I por L cuadrado por B. Ese es el torque total. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la dirección de ese torque? Pues ese torque es un vector que va a estar orientado de manera que nos va a hacer girar la espira, como acabo aquí de señalar. Este es nuestro torque total y nos hace girar la espira, siempre siguiendo la regla de la mano derecha en todas estas aplicaciones. Entonces, es decir, que nos va a hacer girar nuestra espira, ¿cierto? En este caso estamos mostrando, nos dio en el sentido de las manecillas del reloj. Este torque IL cuadrado por B, fíjense, nos da la corriente en la espira que sí, y nos dio L cuadrado. L cuadrado es el área de la espira. Resulta que a esta magnitud, que es el producto de la corriente de una espira por su área, esta magnitud I por S, que es el área de la espira, se le conoce con el nombre de momento magnético de la espira. Y voy a escribirlo así, es una magnitud vectorial S unitario. ¿Cómo está orientado este vector S unitario? Este vector S unitario está orientado siguiendo la regla de la mano derecha, voy a quitar aquí, siguiendo la regla de la mano derecha con nuestra corriente. Entonces, en este caso, esta espira de corriente, siguiendo la regla de la mano derecha, tiene un momento magnético que es perpendicular al área concatenada por ese contorno cerrado de corriente y está orientado en perpendicular al área y siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, a esta espira de corriente se la puede caracterizar con un momento magnético mu. Entonces, usando el momento magnético mu, resulta que el torque sobre una espira se puede escribir simple y llanamente como el producto, nuevamente producto cruz, mu cruz B. Mu cruz B, este es el momento, el torque de una espira de corriente. El torque de una espira de corriente es el producto cruz entre su momento magnético. Su momento magnético es un vector de magnitud corriente por el área de la espira y está orientado el momento magnético perpendicular a la espira y siguiendo la regla de la mano derecha con la corriente. Y cruz, el campo magnético externo al que está sometido la espira. Este es entonces nuestro torque. Debido a este torque, y como nos muestra entonces la diapositiva, me devuelvo, aquí está, anteriormente como teníamos la espira bajo la influencia de ese campo, apareció un torque que nos va a hacer girar la espira. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a que el momento magnético, que en esta diapositiva está en vector rojo,
ese vector rojo sea alineado con el campo magnético externo. Ese es el efecto del torque. El torque que aparece en la espira va a buscar alinear el campo magnético externo con el momento de la espira. El momento magnético de la espira siempre va a buscar alinearse con el campo magnético externo. Hicimos este cálculo con una espira cuadrada, pero esto que acabamos de decir es cierto para cualquier espira, de cualquier forma. Por ejemplo, aquí hemos dibujado una espira circular y esa espira, por ella fluye una corriente I. Hemos dibujado el momento magnético en color naranja. Todavía ella no se ha alineado, pero sabemos que el torque sobre la espira lo que busca es alinear la espira de manera que su momento magnético sea paralelo al campo magnético externo. Y fíjense lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la energía, podemos hablar electromagnética, porque es la energía debida a la corriente eléctrica o a la interacción de la corriente eléctrica con el campo magnético externo. Esa energía se está transformando en energía mecánica. Hay un torque que ahora busca que nuestra espira se oriente de una determinada manera, que es el momento magnético orientado paralelo al campo externo. Y eso es todo lo que tiene que ver con el motor eléctrico. La espira gira por efecto del torque magnético. Entonces, si gira, ¿qué pasa? Una vez está alineado el momento magnético con el campo externo, pues ya no habría más que hacer porque ya tenemos digamos, una situación ideal entre el momento magnético y el campo magnético. Pero yo quiero o queremos que la espira siga girando. Que una opción que podemos hacer, que podemos utilizar es cambiar la dirección de la espira para entonces provocar que aparezca de nuevo torque magnético sobre la espira y ella dé la otra mitad de vuelta. Ese sería un funcionamiento muy sencillo de un motor eléctrico, en el que cada media vuelta se cambia la dirección de la corriente en la espira para que el torque magnético que aparece debido a un campo magnético externo haga que la espira esté girando. Ese campo magnético externo en este dibujo que aquí representamos, aquí aparece como si fuera producido por un imán. Realmente ese campo magnético externo se produce por un electroimán también. Lo importante es que ese campo magnético externo que actúa sobre esta espira, entonces una manera de que rote, vuelvo y repito, es ir intercambiando la dirección de la corriente en la espira. En este dibujo aparece solo una espira. La cuestión es que se pueden ustedes imaginar que solo una espira gira, pero hay fricción entre las diferentes partes que me unen mi espira con el circuito que alimenta o la fuente de poder, la pila, ¿cierto?, que da la corriente. Entonces vamos a tener problemas de, por ejemplo, parte de esa energía electromagnética que se está convirtiendo en mecánica se va a perder en fricción. Una cosa para hacer es no trabajar con una espira, sino tener lo que llamamos un embobinado, o sea, varias espiras. Varias espiras, y ustedes pueden encontrar y pueden fabricar un sencillo motor eléctrico basado en este principio que acabamos de explicar, con un electroimán como fuente de su campo magnético y un embobinado que va a ser el rotor. El electroimán externo, llamamos que produce el campo magnético externo, se llama estator, y el otro, lo que rota, es el rotor, ¿no? Entonces, hemos en esta sesión definido lo que es el momento magnético de una espira de corriente.
El momento magnético, colocamos aquí su dirección, sigue la regla de la mano derecha con la corriente y hay que resaltar, es perpendicular a el área de la espira. La interacción entre una espira de corriente y un campo magnético externo genera un torque sobre la espira. Ese torque se puede escribir utilizando el momento magnético de la espira mu cruz B. Este torque provoca la rotación de la espira, siempre tratando de alinear el momento magnético con el campo externo. Para profundizar sobre cómo funciona un motor eléctrico, además de que te invito a hacer una búsqueda en libros y también en internet, vamos a ver aquí, como cierre de esta clase, un video sobre cómo es que funciona un motor eléctrico. Entonces, demos inicio al video. La electricidad es el flujo de electrones a través de un cable. Cuando muchos electrones fluyen en la misma dirección llamamos a esta corriente. La electricidad de CD significa que los electrones fluyen en una sola dirección, del terminal de una batería directamente al otro. Si invertimos la batería, la corriente fluirá en la dirección opuesta. Dentro del cable de cobre encontramos átomos de cobre. Orbitando cada átomo, encontramos electrones libres. Estos se llaman electrones libres porque son libres de moverse a otros átomos. Se mueven naturalmente a otros átomos por sí mismos, pero esto es en cualquier dirección al azar, lo cual no nos sirve. Necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es como la presión y forzará a los electrones a moverse. Los electrones solo fluyen en un circuito cerrado. Siempre intentan volver a su fuente, así que cuando les damos un camino como un cable, fluirán a través de él. Incluso si creamos temporalmente un camino, lo tomarán tan pronto como esté disponible. Podemos colocar componentes en este camino para que tengan que fluir a través de él, y de esa manera trabajan para nosotros, como puede ser para iluminar una lámpara. En esta animación vamos a usar dos términos: el flujo de electrones y la corriente convencional. El flujo de electrones es lo que realmente ocurre con los electrones que fluyen de la terminal negativa a la terminal positiva. La corriente convencional se mueve en la dirección opuesta de la terminal positiva a la negativa. Solo hay que ser consciente de los dos términos y de cuál de ellos estamos usando. Como ya sabrán, los imanes están polarizados con los extremos norte y sur. Este tipo de imanes se conocen como imanes permanentes porque su campo magnético está siempre activo. Cuando están cerca de otro imán, los extremos iguales se alejan y los extremos opuestos se atraen. Así tenemos estas fuerzas de empuje y atracción causadas por el campo magnético de los imanes. Los imanes tienen estas líneas de campo magnético curvadas que van desde el polo norte al polo sur y se extienden curvándose alrededor del exterior. El campo magnético es más poderoso en los extremos. Vemos esto porque hay más líneas de campo magnético muy juntas. Podemos ver el campo magnético de un imán rociando algunas limaduras de hierro sobre el imán. Cuando dos imanes están muy cerca uno del otro, sus campos magnéticos interactúan. Dos extremos iguales se repelen y sus líneas de campo magnético no se unen. Sin embargo, dos polaridades opuestas se atraerían entre sí y las líneas de campo magnético convergerán en una región altamente concentrada. Por lo tanto, colocamos dos imanes de polaridades opuestas en el estator del motor para formar un fuerte campo magnético a través del rotor. Cuando conectamos un cable a las terminales positiva y negativa de la batería, una corriente de electrones fluirá a través del cable entre las dos terminales. Cuando los electrones pasan a través del cable de cobre, generan un campo electromagnético alrededor del cable. En realidad, podemos verlo colocando algunas brújulas alrededor del cable. Cuando pasamos la electricidad a través del alambre, las brújulas giran. Cuando invertimos la dirección de la corriente, las brújulas también se invierten y se alinean en sentido contrario. Así que podemos crear un campo magnético que actúa como un imán permanente, excepto que con este tipo de imanes podemos apagar el campo magnético. El problema con el campo magnético en un cable es que es bastante débil, pero podemos hacerlo mucho más fuerte simplemente envolviendo los cables en una bobina. Cada cable sigue creando un campo electromagnético, pero se combinan en un campo magnético mucho más grande y fuerte.
Por eso lo usamos para crear las bobinas alrededor del motor. Si encuentras interesantes los electroimanes, entonces mira nuestro vídeo sobre cómo hacer un solenoide. Puedes encontrar enlaces en la descripción del vídeo que aparece en la parte inferior. Las bobinas de alambre se conocen como bobinados. El motor de CD simple tiene una sola bobina. El problema es que pueden alinearse magnéticamente, lo que obstruye el motor e impide que gire. Cuantos más grupos de bobinas tengamos, más suave será la rotación. Esto es especialmente útil para aplicaciones de baja velocidad. Por lo tanto, normalmente encontramos al menos 3 bobinas en un rotor para asegurar una rotación suave. Cada bobina está posicionada a 120 grados de la anterior. Entre cada bobina encontramos una placa conmutadora. Cada bobina está conectada con 2 placas conmutadoras. Las placas están aisladas eléctricamente entre sí, pero están conectadas a través de las bobinas. Así que si conectamos las terminales positiva y negativa a 2 de las placas conmutadoras, podemos completar el circuito. La corriente fluirá ahora y se generará un campo magnético en las bobinas. El rotor o armadura está hecho de múltiples discos de hierro que están laminados juntos. Cada disco está aislado eléctricamente uno del otro con una capa de laca. Si la armadura fuera una sola pieza de metal sólido, grandes corrientes inducidas se producirían en su interior. Estas son causadas por la fuerza electromotriz inducida o FEM. Estas corrientes inducidas afectan a la eficiencia del motor. Para reducir las corrientes inducidas, los ingenieros segmentan el rotor en discos aislados. De esta manera, las corrientes inducidas seguirán fluyendo, pero serán mucho más pequeñas. Cuanto más delgado sea el disco, más pequeñas serán las corrientes inducidas. El conmutador consiste en pequeñas placas de cobre que están montadas en el eje. Cada placa está aislada eléctricamente entre sí y con el eje. El extremo de cada bobina está conectado a una placa de conmutador diferente. En este diseño, cada placa del conmutador está conectada con 2 bobinas. Las placas suministran electricidad a las bobinas. Para obtener la electricidad de la batería y en las placas, tenemos algunas escobillas que rozan contra las placas. Los brazos de las escobillas los mantienen en su lugar. Cuando completemos el circuito, la electricidad fluirá a los segmentos del conmutador a través de las escobillas y luego fluirá a 1 o 2 bobinas a medida que se disponga de un camino. En ciertos puntos de la rotación, las escobillas entrarán en contacto con 2 placas. Esto creará un arco y obtendremos unas pequeñas ráfagas de luz azul cuando esto ocurra. Los arcos, así como la fricción, eventualmente destruirán las escobillas con el tiempo. Algo que debemos entender es la regla de la mano izquierda de Fleming, y para ello necesitamos usar nuestra mano izquierda en esta forma tan graciosa. Hay que recordar que la regla de Fleming utiliza la corriente convencional y no utiliza el flujo de electrones. La corriente convencional va de positivo a negativo. Usamos la regla de la mano izquierda de Fleming para calcular en qué dirección empujará y tirará la bobina, ya que el campo electromagnético interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si miramos un cable y visualizamos qué extremo está conectado a positivo o negativo, podemos calcular la dirección de la fuerza. Para ello, extienda la mano izquierda con la palma hacia usted. Use su pulgar y luego los dedos 1, 2, 3 y 4. En primer lugar, cierre los dedos 3 y 4. Apunte el dedo 2 a la derecha de forma perpendicular a la palma. Luego, apunte el dedo 1 hacia adelante y apunte el pulgar hacia arriba. El segundo dedo apunta en la dirección de la corriente convencional de positivo a negativo. El primer dedo apunta en la dirección del campo magnético permanente de norte a sur. Tu segundo dedo señalará la corriente convencional de positivo a negativo. Su pulgar apuntará en la dirección de la fuerza. He hecho una guía en PDF para esto, que incluye algunos ejemplos prácticos para ayudarte a recordar esto. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del vídeo en la parte inferior para obtener tu copia. Así que, si miramos este ejemplo, la corriente convencional viene hacia nosotros y el campo magnético va de izquierda a derecha. Así que apuntamos nuestro segundo dedo hacia nosotros y el primer dedo en la dirección del campo magnético. Nuestro pulgar está, por lo tanto, apuntando hacia arriba, lo que significa que la fuerza en el cable lo moverá hacia arriba. En este ejemplo tenemos la corriente convencional invertida en el cable, por lo que se está alejando de nosotros. Por lo tanto, giramos la mano para que nuestro segundo dedo apunte en dirección contraria a nosotros. Nuestro primer dedo sigue apuntando en la dirección del campo magnético y nuestro pulgar apunta hacia abajo. Esto significa que la fuerza en el cable lo moverá hacia abajo. Si envolvemos el cable en una bobina,
¿Cómo actuarán las fuerzas ahora? Bueno, tenemos que considerar la bobina como dos mitades. En la mitad izquierda la corriente convencional se aleja de nosotros, así que nuestra mano se voltea y vemos que obtenemos una fuerza descendente. En el lado derecho la corriente convencional está fluyendo hacia nosotros, así que la fuerza es ascendente. Por lo tanto, tenemos una fuerza combinada hacia arriba y hacia abajo para que la bobina gire. Así que ahora podemos ver cómo gira el motor. Echemos un vistazo en detalle. Bien, consideremos el funcionamiento de un motor de CD en cámara lenta. Solo señalaré las partes principales. Están los imanes del norte y del sur que concentran un campo magnético a través del centro. En el centro encontramos el eje. Unido al eje tenemos el rotor. Envuelto alrededor del rotor tenemos las bobinas. Conectando las bobinas tenemos el conmutador y proporcionando energía al conmutador tenemos las escobillas y los brazos de las escobillas. Y finalmente tenemos una fuente de alimentación. El rotor, las bobinas y el conmutador van a girar. Todo lo demás permanecerá estacionario. Vamos a considerar el flujo de la corriente convencional y las fuerzas que se producen en los lados largos de cada bobina, que son este lado y este otro. También etiquetaremos estas bobinas como 1, 2 y 3 y las placas del conmutador A, B y C. En esta primera posición la corriente convencional fluirá desde el positivo de la batería hacia la placa A y luego a través de ambas bobinas 1 y 3 a través de las placas B y C hacia la escobilla derecha y de vuelta a la batería. El lado derecho de la bobina 1 tiene una fuerza descendente y el lado izquierdo tiene una fuerza ascendente. La bobina 3 tiene una fuerza ascendente en este lado y una fuerza descendente en este lado, y por lo tanto gira. La corriente ahora fluye a través de la placa A hacia la bobina 1 solamente, y luego sale por la placa B. Esto crea una fuerza ascendente en el lado izquierdo y una fuerza descendente en el derecho. La corriente ahora fluye a través de las placas A y C por las bobinas 1 y 2 hacia la placa B. La bobina 1 tiene una fuerza ascendente a la izquierda y una fuerza descendente a la derecha. La bobina 2 tiene una fuerza ascendente a la izquierda y una descendente a la derecha. La corriente fluye ahora a través de la placa C, hacia la bobina 2 y hacia la placa B. El lado izquierdo de la bobina 2 tiene una fuerza ascendente y el lado derecho tiene una fuerza descendente. La corriente ahora fluye a través de la placa C hacia las bobinas 3 y 2 y sale a través de las placas A y B. Esto nos da nuestras fuerzas ascendentes y descendentes en la bobina. La corriente ahora fluye a través de la placa C en la bobina 3 y luego sale por la placa A, creando nuestras fuerzas ascendentes y descendentes. La corriente ahora fluye a través de las placas C y B a través de las bobinas 3 y 1 y hacia afuera a través de la placa A, dándonos nuestras fuerzas en cada lado. La corriente ahora fluye a través de la placa B, dentro de la bobina 1 y hacia afuera a través de la placa A que crea nuestras fuerzas. La corriente ahora fluye a través de la placa B hacia las bobinas 2 y 1 y luego sale por las placas C y A. La corriente fluye ahora a través de la placa B hacia la bobina 2 y luego sale por la placa C. La corriente fluye ahora a través de las placas B y A hacia las bobinas 2 y 3 y luego sale por la placa C. Esto se repite una y otra vez de esta manera, lo que nos da nuestra fuerza de rotación que utilizamos para impulsar cosas como ventiladores, engranajes, ruedas y poleas. Si invertimos la fuente de alimentación, invertimos la corriente, y eso también invertirá las fuerzas y por lo tanto la dirección de rotación. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar su aprendizaje, vean uno de los vídeos en pantalla ahora y los veré en la próxima lección. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, así como en engineeringmindset.com.